Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa le ha enviado un mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que, entre otras cosas, le pide que no olvide a los que no tienen voz. Los obispos norteamericanos también han dirigido un mensaje al nuevo presidente. Le recuerdan la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Con un ataque sin precedentes, el cardenal Cupich de Chicago ha criticado a su propia conferencia episcopal por haberse atrevido a advertir a Biden sobre el aborto. A pocas semanas del viaje del Papa a Irak, la capital, Bagdad, ha sufrido un atentado provocado por los islamistas, que ha dejado decenas de muertos y heridos. El Vaticano ha declarado venerable al Dr. Lejeune, descubridor del síndrome de Down, pero arrinconado por condenar el aborto. No hay que olvidar a los que no tienen voz. Le ha dicho el Papa al nuevo presidente norteamericano en el mensaje de saludo que le ha dirigido. Joe Biden se ha convertido en el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos. El Vaticano ha publicado el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido al nuevo presidente. El Santo Padre ha expresado sus mejores deseos y la seguridad de sus oraciones para que Dios Todopoderoso le otorgue sabiduría y fuerza en el desempeño de su cargo. En el mensaje, el Papa constata las graves crisis que enfrenta nuestra familia humana, las cuales exigen respuestas unidas y con visión de futuro, según el pontífice. El Santo Padre reza para que las decisiones de Biden estén guiadas por la preocupación por la construcción de una sociedad marcada por la justicia y la libertad auténticas, junto con el respeto inquebrantable de los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz. También le pide a Dios que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz dentro de los Estados Unidos y entre las naciones del mundo, a fin de promover el bien común universal. Monseñor Gómez, presidente del Episcopado norteamericano, ha dirigido un mensaje al nuevo presidente recordándole la doctrina sobre el aborto. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor Gómez, dirigió un mensaje al nuevo presidente de su país, Joe Biden, fruto de un debate de los obispos en la Conferencia Episcopal. El mensaje expresa el deseo de colaboración de los obispos, pero también muestra su preocupación por las políticas de la nueva administración respecto al aborto, la anticoncepción, el matrimonio, la ideología de género y la libertad de la Iglesia y de los creyentes. Debo señalar, dice Monseñor Gómez, que nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes. Para los obispos de la nación, añade el mensaje, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no significa única. No podemos quedarnos en silencio cuando casi 1 millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. No es habitual que un obispo critique públicamente a otro, y menos al presidente de los obispos. El cardenal Cupich lo ha hecho, molesto por la advertencia dirigida a Biden. La nota publicada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y firmada por su presidente, Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles, en la que se condenaban las políticas de Biden contra la vida y la familia,
ha sido contestada por el arzobispo de Chicago, el cardenal Cupich. Cupich, en una acción sin precedentes, ha criticado públicamente la nota firmada por Gómez, consensuada tras una discusión con sus colegas y retrasada unas horas en su publicación por instrucciones de Roma. Hoy, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos publicó una declaración desafortunada en el día de la investidura del presidente Biden, dice el cardenal Cupich en su tuit. La acción de Cupich no ha dejado indiferente al resto de los obispos norteamericanos. Algunos le han apoyado, pero la inmensa mayoría se han puesto de parte de Gómez en su defensa de la vida humana desde su concepción. La seguridad del Papa en su próximo viaje a Irak ha quedado en entredicho tras el atentado ocurrido en Bagdad, provocado por terroristas islámicos. Los yihadistas han perpetrado una matanza en Bagdad a pocas semanas de la llegada prevista del Papa a Irak, cuyo viaje está ahora más en el aire que nunca. Lo han hecho en el día elegido para anunciar la agenda de este importante viaje de Francisco. Al menos 28 muertos y 73 heridos es el balance momentáneo de este atentado perpetrado por dos terroristas suicidas en un mercado del centro de la ciudad. Se trata del primer gran atentado de este tipo cometido en la capital desde junio de 2019. El viaje a Irak está resultando muy complicado. En primer lugar, por la inseguridad reinante todavía en el terreno. En segundo, por la logística, la falta de estructuras adecuadas y la situación de COVID que exige que las personas que acompañen al Santo Padre vayan, como él, vacunadas. El Dr. Lejeune, el genetista que descubrió el síndrome de Down, ha sido declarado venerable, lo cual es el primer paso para su canonización. Este jueves, la Santa Sede ha publicado el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, en el que se reconocen las virtudes heroicas del valiente genetista Jérôme Lejeune, un ferviente católico e incansable luchador por la vida. Este gran científico francés, pionero de la genética moderna, nació en 1926 y falleció en París en 1994. Su principal hallazgo fue descubrir el origen genético del síndrome de Down, personas a las que acabó entregando en cuerpo y alma, por las que dio su vida y acabó sacrificando su eminente carrera. Lejeune amaba a estos niños y quería con su descubrimiento poder encontrar el origen del problema para poder curarlos, pero su hallazgo acabaría siendo utilizado para exterminar a los que tuvieran el síndrome de Down antes de nacer. Este hecho le provocó un enorme dolor y llegó a perder el premio Nobel al denunciar el aborto en una importante conferencia en Estados Unidos llena de científicos. A partir de ese momento, cayó en el ostracismo y recibió la espalda de medios, universidades y colegas. Actuó y vivió siempre con la honestidad y poniendo su fe por delante, lo que provocó que fuera marginado y silenciado a toda costa. Era un personaje incómodo, insobornable y con los principios muy firmes. A Lejeune le dejaron de otorgar premios, invitar a conferencias y empezaron a censurar sus entrevistas. Incluso el gobierno francés retiró toda la financiación a sus investigaciones. Esto no le impidió buscar cómo mejorar la vida de las personas con síndrome de Down. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la división en el episcopado norteamericano a propósito de la postura ante el aborto del nuevo presidente. La toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Joe Biden ha supuesto un terremoto para la Iglesia Católica en Estados Unidos. El presidente del episcopado de ese país, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, ha escrito, como es habitual, una carta al nuevo presidente. En ella le ofrece la sincera colaboración de la Iglesia, le recuerda que es católico, es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de Kennedy, pero también le dice que algunas de las cosas que él, antes de ser presidente, ha prometido, están en contra de las enseñanzas morales de la Iglesia, singularmente el tema del aborto y la ideología de género.
En esta carta, Monseñor Gómez dice, entre otras cosas, esto. Nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas, más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Y añade Monseñor Gómez, para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no signifique única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humanas en nuestra sociedad. Pero, como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio cuando casi 1 millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. Bueno, pues estas palabras, repito, han generado un terremoto. Porque un grupo de obispos pequeño, pero significativo, encabezados por el arzobispo de Chicago, cardenal Kupic, no solamente él, también el arzobispo de New Jersey, cardenal Tobin, o el arzobispo de San Diego, han manifestado su contrariedad y su oposición. El que más fuerte ha estado en sus declaraciones ha sido precisamente el de Chicago. Dice que esta carta es improcedente, que estas palabras sobre el aborto no tenían que haberse dicho, y dice que además no hay antecedentes de una cosa así, y que se ha hecho sin consultar al Consejo Administrativo de la Conferencia Episcopal. Bueno, en primer lugar, no tiene razón a la hora de decir que no hay precedentes, porque su predecesor en la Archidiócesis de Chicago, el cardenal George, siendo también presidente del episcopado, se encontró con que ganó las elecciones Obama. Y lo mismo que ha hecho ahora Gómez, a pocas horas de asumir el mandato, bueno, pues George, el cardenal George, le dirigió una carta a Obama muchísimo más dura, muchísimo más clara y firme en el tema del aborto que lo que ahora ha hecho Monseñor Gómez. Por otro lado, se creó una comisión y el obispo Gómez consultó a esa comisión para elaborar esa carta que recoge el sentir de la inmensa mayoría de los obispos norteamericanos. Además, la carta se la hizo llegar a todos los obispos antes de ser publicada, e incluso se hizo llegar al Vaticano, que pidieron que esperaran un poco a su publicación para que primero fuera el Papa el que diera a conocer su saludo al nuevo presidente de Estados Unidos. Carta, la del Papa, por cierto, que hace referencia no directamente al aborto, pero sí de una forma bastante clara, aunque no lo mencione, porque le pide a Joe Biden que defienda a los que no tienen voz. Y esa petición de defender a los que no tienen voz, no se la hizo a Trump cuando Trump ganó las elecciones hace 4 años, y en cambio se la hace a Biden. ¿Qué es lo que sucede? Primero, no sé qué efectos tendrá en Biden, porque la verdad es que una de las primeras disposiciones, uno de los primeros decretos que ha firmado, después de haber recibido esta carta de los obispos norteamericanos, ha sido para permitir el uso de dinero público norteamericano para financiar abortos fuera de Estados Unidos, con lo cual instituciones como Planned Parenthood están contentísimos porque van a poder beneficiarse de ese dinero, aumentar su negocio. Pero para la Iglesia, esta oposición pública, esta crítica pública de este grupo de obispos, repito, sobre todo el cardenal Kupic, para la Iglesia esto tiene un efecto demoledor. Está rota la unidad de la Iglesia, que ya estaba rota, pero ahora es abierta y manifiesta esa ruptura. Un obispo, un cardenal, nada menos critica al presidente de los obispos de su país porque considera que éste ha ido demasiado lejos, recordándole al católico Biden que están dispuestos a colaborar con él en todo, pero que por lo del aborto no van a pasar.
repito, que también, aunque de una forma más diplomática, ha dicho el Santo Padre. La unidad de la Iglesia es el gran problema de la Iglesia de hoy. Biden tiene el reto de unir a su país profundísimamente dividido, como se ha puesto de manifiesto en la desdichada toma del Congreso norteamericano por un grupo de vándalos. El país está dividido y Biden, que en su discurso dijo que quería unir al país, tiene ese gran reto, ese mismo reto que tiene la Iglesia, que tienen sus gobernantes. Pero la unidad en la Iglesia, la verdadera unidad, no puede hacerse a base de impedir que se manifiesten en contra de lo políticamente correcto aquellos que consideren que se está yendo en contra de la doctrina. O sea, si la unidad que se va a imponer, exigir, es la de silenciar a los que no están de acuerdo con ser dóciles a lo que pide el mundo, esa no va a ser una verdadera unidad. La Iglesia tiene que ser una conciencia crítica, no por serlo en sí mismo, sino porque tiene que ser fiel a Jesucristo y al Evangelio, y eso le lleva a ser una conciencia crítica contra unos en una cosa y contra otros en otra. Este mismo obispo, Monseñor Gómez, y otros fueron muy críticos con Trump en el tema de los emigrantes. Y ahora son críticos con Biden en el tema del aborto. Esa es la labor de la Iglesia. La unidad en la Iglesia solo se puede conseguir en torno al uno, es decir, en torno a Cristo. Solo fieles a Cristo, fieles a su persona, fieles a su mensaje, fieles a Él, que es el único camino, verdad y vida, solamente en torno a Cristo podremos estar unidos. Lo otro será otra cosa, lo otro será imposición, amenazas, pero no será nunca unidad. La unidad es imprescindible, hoy más que nunca, y no solo en Estados Unidos, repito, sino dentro de la Iglesia Católica. Es imprescindible, es la gran tarea, el gran reto del presente y del futuro, la unidad de la Iglesia Católica. Esa unidad no será posible a base de doblegarnos ante el mundo, de no poder decir nada que moleste a los que mandan, sino que solo será posible a través de la fidelidad a Jesucristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.